Palabra que sale de tu boca, Señor. Padre, hoy en día tenemos la palabra profética más permanente, la cual ha salido de tu boca, Señor. Padre, para preparar a una novia, Señor, para ese evento inminente, el cual es tu segunda venida, Señor Jesús. Padre, y estamos siendo testigos de la profecía final, Señor. Muchas de las cosas, Dios, se han cumplido, se están cumpliendo ante nuestros ojos, Señor. Y todo esto, Padre, para alertarnos que tú vienes pronto, Señor. Te pido, Señor Jesús, que las cosas que hemos de estudiar en esta mañana, Señor, que tú, Padre Celestial, seas con nosotros, Señor. Que nos abras el entendimiento, Dios. Que, Padre, cada una de ellas sea para nuestra edificación, Señor, porque para eso han sido reveladas, Dios. No estamos trayendo algo propio, Señor, sino más bien solamente aquello que ya ha sido revelado para nuestra propia, oh Dios, admonición, Señor, para nuestra propia edificación, Padre. Bendice a tu pueblo que se ha dado cita en este lugar para poder escuchar de ti, Señor. En ti esperamos y en ti confiamos. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No se oye? ¿Se oye? Ok. Quizá es por el ruido que está haciendo ahí esa bocina. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Vamos a tomar la escritura en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. No sé si pudieran hacer algo para mitigar un poco el ruido de ahí. Romanos, el capítulo 11, verso 25 al 28. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. Amén. Tome su asiento. En esta mañana quiero avanzar con este tema que hemos titulado el endurecimiento de Israel en parte. Este es el sermón número 24 y vamos a continuar con lo que hablamos la semana pasada, que es las almas debajo del altar. Esta es la parte 2 y mire, esto realmente es asombroso ver cómo es que la profecía bíblica es tan exacta, porque es la palabra inspirada de Dios, hermano. Uno no podía esperar algo menos. Dios es perfecto en su palabra, en sus hechos y en sus acontecimientos. Mire, veíamos lo que el profeta nos dice, que estas almas que están debajo del altar son los judíos, pero también el profeta de Dios nos señala quiénes son directamente responsables de la mayoría de las almas que están debajo del altar, que no llegaron a ahí casualmente. Sabemos que son mártires, la Biblia así los clasifica. Y mire, voy a leer otra vez la última cita que leí el pasado domingo. Esto está en el quinto sello, en el párrafo 286. Y mire, y espero que usted ponga atención a estas cosas, porque cada una de ellas tiene un gran significado para nosotros. Dice el profeta: y las almas de los mártires, todo a través de esto aquí, los verdaderos judíos que tuvieron sus nombres en el libro. En otra parte el profeta dice que estos judíos tienen su nombre en el libro de la vida de los judíos, que vivieron la vida correcta, hicieron las cosas correctas y vivieron el judaísmo al pie de la letra. Estos fueron martirizados por Eichmann y muchos otros. Eran personas honestas y contaban en los millones y contaban en los millones. Los alemanes los fusilaron, los colgaron sobre las cercas de alambre, los quemaron y en fin los mataron en todas las maneras posibles. Aquellos sanguinarios como Hitler, Stalin, Mussolini
sanguinarios y todos aquellos que odiaban a los judíos. El profeta aquí menciona a 4 personas directamente responsables de estas almas debajo del altar: Eichmann, Hitler, Stalin y Mussolini. Yo quiero que las tengan en su mente. Ahora dice el profeta de Dios: siendo que son judíos y que no aceptaron a Jesucristo como su Salvador, sí, o más bien, estas almas debajo del altar, ya vimos, siendo que son judíos, pero que no aceptaron a Jesucristo como su Salvador, más bien ellos se sostuvieron en su propio testimonio, solamente de ser judíos, y por esa causa fueron hechos mártires. Ahora, pero si ellos están debajo del altar, ya vimos el pasado domingo, que debajo del altar es debajo de la 7ª dimensión, o sea, la 6ª dimensión. Si ellos no aceptaron a Jesús, ¿por qué están primero? Este es el ruido, entonces voy a apagarlo. Gracias, hermano. Entonces, si ellos están, o si no aceptaron a Jesús y murieron como mártires, ¿por qué es que están en el mismo sitio que está la novia? Y no solamente eso, y esto lo vamos a ver detenidamente, sino que están vestidos exactamente igual como la novia. Ahora, mire, los caminos del Señor son inescrutables. Anoche hablábamos en Mexicali, cómo es que muchas veces el hombre todo lo quiere entender, a todo lo quiere encontrar una respuesta lógica, cuando no debe de ser así. Nosotros tenemos que creerlo por fe. Ahí es donde hay tantas aparentes contradicciones en el hombre, porque uno comienza a tratar de inquirir a Dios y decir: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué tu palabra dice aquí una cosa y por qué allá dice una distinta? Bueno, eso es Dios. Nosotros solamente somos responsables en creer lo que el Señor ha dicho en su palabra. Primeramente, todos sabemos que estos judíos están en el mismo sitio de la novia. Mire, y voy a decirle esto. A la gente católica, la iglesia les ha enseñado que hay 3 sitios: que hay un infierno, que hay un purgatorio y que hay una gloria. Sabemos que el purgatorio es una cosa inventada, el purgatorio no existe. El hermano Brennan dijo, aunque él dijo que él sí creía en un purgatorio, dijo, pero el purgatorio es ahora. Cada persona está siendo purgada cuando la pasa el Señor por pruebas como de fuego. Ahora, entonces, si en la Biblia solamente encontramos que hay 2 lugares, hay una región de los perdidos que nosotros conocemos como la 5ª dimensión, y hay un lugar de los redimidos que nosotros conocemos como la 6ª dimensión, entonces todo aquel que es salvo está en la 6ª dimensión. Incluso le voy a decir algo: si la Virgen Fatua es salva, entonces tiene que estar allí en la 6ª dimensión, porque Dios en el día del juicio no va a sacar a alguien de la 5ª para traspasarlo a la 6ª. Una vez que alguien queda atrapado en esas prisiones oscuras, ahí queda, dice la Biblia, reservado hasta el día del juicio final. Pero estos judíos no eran cristianos, no aceptaron a Cristo, y sin embargo Juan los ve debajo del altar. Ahora, también entiendo algo, que aunque solamente existe una 6ª dimensión, no toda la gente está, usted sabe, ahí junta. Bueno, están en el mismo lugar que es la 6ª dimensión. A lo que yo me refiero, de acuerdo a lo que yo escucho que el profeta dice, cuando él fue más allá de la cortina del tiempo, él dice que solamente vio a sus convertidos.
Él no dice haber visto a los pentecostales o haber visto a los de Wesley, a los de Lutero, incluso no vio ni a los de Pablo. Y le voy a decir otra cosa, porque no solamente hay una novia gentil, sino también hay una novia judía, y hay una novia que aún fue antes de los judíos. Porque el mundo ha tenido 3 dispensaciones y cada dispensación ha tenido un mensajero. Por eso la Biblia habla que Enoc fue el 7º desde Adán. Esa fue la edad antediluviana. Pero el profeta de Dios dijo, así como nosotros como gentiles tuvimos 7 edades de la iglesia, en lo espiritual Israel tuvo 7 edades de la iglesia en lo natural. Y si la edad antediluviana comenzó con el primero hasta llegar al 7º, al cual fue ¿quién? Adán. Él fue el primero. El 7º fue Enoc. Porque la Biblia así lo dice. Enoc 7º ¿desde quién? Entonces ahí comienza la contabilidad. En la edad de la ley, Dios tuvo también 7, si hubo 7 edades de la iglesia, tuvo que haber habido 7 mensajeros. Cualquier estudiante de la Biblia y del mensaje concordaría que el primero de ellos fue Moisés, porque Moisés puso el fundamento, así como Pablo en el Nuevo Testamento puso el fundamento. Pero ¿cuál es el último mensajero de la ley? La Biblia dice que la ley y los profetas, ¿hasta quién? Hasta Juan. Jesús vino a pararse en la brecha entre la ley y la gracia. Pero después de cuando comienza la gracia, Dios tiene un mensajero llamado Pablo. Y hoy en día nosotros estamos bajo el ministerio del 7º mensajero. Pero quiero llegar a esto. En esa 6ª dimensión, yo creo, porque a mí nadie me puede demostrar lo contrario, que Adán está en esa sexta dimensión. Yo creo que Eva está en esa 6ª dimensión. Yo creo que Abel, Set, etcétera, están en esa 6ª dimensión. Anoche, mientras el hermano me llevaba al aeropuerto, me iba haciendo algunas preguntas y mire, es algo tan maravilloso considerar esto. En el tiempo de Jesús hubo una resurrección temporal. La Biblia dice que cuando Jesús resucitó, algunos, no todos, los santos del Antiguo Testamento resucitaron. ¿Por qué no todos? Porque en el Antiguo Testamento también hay una virgen fatua que hoy en día no se levanta en la primera resurrección, pero hubo algunos que se levantaron. Mientras ellos estaban en el paraíso, ellos estaban bajo la sangre de toros, machos cabríos, palominos, corderos, etcétera. Pero cuando Jesús viene, en Hechos 1, en aquel desfile de la tierra a la gloria, Dios traspasa a toda aquella novia hebrea desde el tiempo de Adán a la 6ª dimensión. Ahora, ahí es donde ellos están actualmente. Mire, por eso, cuando Jesús estaba en la cruz, el último que fue salvado todavía en la dispensación de la ley. Usted dice de la ley, sí, porque el cordero todavía no había muerto. El asunto no era que el cordero fuera herido, sino que fuera muerto, porque era la sangre aquella que hacía la expiación. Jesús era el cordero de Dios. Y el hombre, en el último momento de su vida, él reconoce a Jesús como lo que era y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le da la garantía y le dice: de cierto te digo, absolutamente te digo, que hoy
en este mismo día, en este viernes, porque fue cuando murió Jesús, yo te garantizo que en este viernes tú vas a estar conmigo, ¿dónde? ¿En la sexta dimensión? En el paraíso, porque el sacrificio todavía no había sido consumado. Ahora, entonces, en esa dimensión está la novia antediluviana, está la novia de la ley y está la novia de la gracia. Pero hay otro grupo que es al que nos vamos a estar refiriendo en esta mañana, porque Juan los vio, y si él los vio es porque están allí. Los vio debajo del altar de Dios. El profeta dijo, ya lo leímos la otra vez, el otro domingo, que el altar de Dios es la sexta, o debajo del altar de Dios, mejor dicho, es la sexta dimensión. El profeta dice en el quinto sello, párrafo 252 al 255. Se pararon firmes, o sea, estos judíos, por la palabra de Dios. Eran judíos, tenían su ley y se mantuvieron en eso. Ahora, ¿recuerdan lo de anoche? Ven, se quedaron con eso y eran judíos y tenían la ley. Y la ley era la palabra de Dios y se quedaron con eso. Correcto. Y fueron hechos mártires por el testimonio que tenían. Y aquí estaban las almas bajo el altar después de que la iglesia ya había subido. Ahora miren. Ellos en su ceguedad habían hecho un mártir de su Mesías y ahora estaban cosechando aquello. ¿Se acuerda usted que al principio de esta serie hablamos cuando Israel, el pueblo de Israel, porque recuerda, el profeta de Dios nos dijo que Dios, Jesucristo, trata con nosotros como individuos, pero el mismo Jesucristo o el mismo Dios trata con los judíos como nación. El error de uno lo paga toda la nación. Cuando ellos dijeron en Mateo 27, crucifíquenle, mire, y el Señor todavía, como hemos dicho, en Hechos 2 les dio la oportunidad. Pero ellos ahí, como dice el profeta, esto es maravilloso esto que dice, mire. Y ahora estaban cosechando aquello. ¿Qué era lo que estaban cosechando? Aquello que había comenzado desde Mateo 27. Y ahorita voy a llegar al... Mire, porque esto es maravilloso. El Señor dice en su palabra que si el Señor iba a mantener su ira para siempre, Él dijo que no. Ahora, dice la Biblia, no dice el profeta de Dios. Y ahora estaban cosechando aquello. Ellos se dieron cuenta de esto. Ellos lo reconocieron después que había ocurrido. Entonces fue lo que vieron a él cuando aparecieron ante el altar de Dios. Pero ahora la gracia de Dios es dirigida hacia ellos. Estos judíos que ni siquiera creían en la gracia, Dios les dio gracia. Miren, ahora de ninguna manera podían ellos ser santos porque ya tendrían sus vestiduras blancas, pero aquí están ahora solamente almas bajo el altar por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Por ser el pueblo de Dios los judíos. Pero ahora fíjese, la gracia viene ahora a ellos. Y Jesús les da a cada uno una vestidura. Oh, qué cosa, miren, bien. Allá después que la novia haya subido porque fueron fieles a su causa y fueron cegados y ni lo supieron. Ellos no lo supieron, estaban actuando exactamente la parte que Dios les había ordenado de antemano. Y ahora Juan se asoma y ve las almas bajo el altar. Ahora miren, él vio esas almas, miren cómo él los llama. Aquí mismo en el quinto sello, párrafo 291. Antes que estos profetas lleguen a la escena, los judíos que tuvieron que morir bajo la mano de Eichmann y los demás, a cada uno que ha sido predestinado, les he dado por gracia una vestidura blanca. A cada uno les da una vestidura blanca. Noten, en el sexto sello, párrafo 106 al 108. Y luego hallamos que fueron mártires que habían sido muertos, pero todavía no habían sido, tenían puestos vestiduras blancas, pero sus nombres habían estado en el libro de la vida del Cordero. Y a cada uno
le fue dada vestidura blanca, vestiduras blancas. Y entendimos eso, y yo no creo que es otro grupo, sino aquellos judíos que pasaron por un periodo de pretribulación durante el tiempo de estas últimas guerras mundiales. Y aquí voy a entrar. Han llegado a ser odiados por todos. En Alemania, este hombre Eichmann dio muerte a millones de ellos. Ustedes acaban de oír acerca del tribunal. Mire, ¿a qué se refiere el tribunal? Esto es 1963. Eichmann, decíamos el domingo pasado, de todos estos 4 personajes que el profeta de Dios dice, solamente uno fue juzgado, y es este. Hitler, como Dios le había mostrado al profeta en la visión, murió de una manera misteriosa. Mussolini murió en vergüenza, matado él y su esposa por los, le llaman los partisianos, creo que así se le llamaban, por los propios italianos. Ellos estaban, cuando ya el Reich comienza a desplomarse, este hombre se disfraza junto con su esposa y estaban tratando de cruzar la frontera. Los partisianos los reconocen, los atrapan, los matan y exponen sus cuerpos desnudos con la cabeza hacia abajo. Murió en vergüenza. ¿Quién? Mussolini. El tercero, Stalin. Él murió, en 1953. Eichmann fue el único que fue atrapado, y lo vimos en Argentina, en Buenos Aires, fue trasladado a Israel, y en 1961 él es sometido a un juicio. Ahora, mire, hay una cosa, yo he visto algunos documentales sobre eso, y los jueces querían que si este personaje iba a ser juzgado, que no fuera juzgado como un acto de venganza, sino como un acto de justicia. Y bueno, era de esperarse, el veredicto fue la pena de muerte y al hombre lo ahorcaron. Eichmann fue el último, el único. Por eso cuando el profeta dice aquí, déjeme ver. Aquí donde él habla del tribunal, dice, cada uno de ellos le fue dadas vestiduras blancas, y entendimos eso. Y yo no creo que eso es otro grupo, sino aquellos judíos que pasaron por un tiempo de pretribulación. Durante el tiempo de estas últimas guerras mundiales, llegaron a ser odiados. En Alemania, este hombre, Eichmann, dio muerte a millones de ellos. Ustedes acaban de oír acerca del tribunal. Porque eso estaba reciente, habían pasado apenas 2 años. Desde que lo habían juzgado, lo habían condenado a muerte y lo habían ejecutado. Sigo leyendo aquí. Millones de personas inocentes fueron exterminadas, judíos, y únicamente por ser judíos, ninguna otra razón. Aquí la Biblia dice que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora hallamos que la novia era la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estos no tuvieron testimonio de Jesucristo. Y hallamos que la Biblia dice en Romanos 11, que es la escritura que estamos leyendo, todo Israel, el Israel predestinado será salvo. Ahora sabemos eso y ahí vimos esas almas. Ahora, estos judíos muertos de los cuales estamos hablando fueron muertos durante lo que es llamado el holocausto. Y mire, y aquí voy a entrar a la Biblia. La Biblia coloca el holocausto en el tiempo que habría de ocurrir. Mire, quiero que me acompañe a Apocalipsis, el capítulo 8. No sé si los hermanos pudieran apagar el proyector, por favor, para escribir algunas cosas. Apocalipsis 8:13. Dice la Biblia, y miré, no sé si alguien pudiera decir ahí que los niños no hablen tan fuerte. Y miré y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo en alta voz, por favor, hermano, ¿qué era lo que este ángel
que estaba volando por medio del cielo estaba diciendo: ¡ay! 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 Mire, y yo quiero pensar, esto es mi imaginación, que a medida que este ángel iba diciendo ay, 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 a medida que iba de un ay a otro, el ay era más fuerte y más intenso y denotaba más dolor. Mire, voy a poner esto aquí. Primeramente, voy a poner aquí arriba los nombres de los 4 personajes que el profeta nos habla. Este es uno. Ahora mire, si usted nota, la Biblia habla de cuántos ayes. 3. Voy a anotarlo aquí. El primer ay. El segundo ay. Y el tercer ay. Entonces la Biblia está hablando de 3 ayes. Lo vuelvo a leer la escritura, Apocalipsis 8:13. Miré y oí un ángel volar por medio del cielo diciendo: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, por razón de las voces de trompeta que los 3 ángeles han de tocar. Ahora, la palabra ay es una interjección que se le llama, o sea, es una voz que expresa alguna impresión súbita, algo que sucede así. Que esta expresión ay generalmente denota aflicción o dolor. Cuando una persona se está quejando por algo que le duele, la expresión natural que sale de los labios de ella es ay. O cuando recibe un golpe, algo súbito. Ahora, si la Biblia habla de estos 3 ayes, estos 3 ayes tienen que tener un significado. ¿Cuál es el significado? El profeta dice en el sermón La marca de la bestia, predicado el 13 de mayo del 54, párrafo 31. Dice, hubo 3 ayes que lo siguieron. El primero ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Entonces, este primer ay es que la Primera Guerra Mundial. Si este primer ay significa esto, quiere decir que el segundo ay tiene que significar lo mismo. Y el tercer ay tiene que significar lo mismo. Mire, y esto es lo que el profeta dice, sigo leyendo. El primero ocurrió, más bien, hubo 3 ayes que lo siguieron. El primero ocurrió en la Primera Guerra Mundial. El segundo en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes ven ahora en dónde estamos entrando. Muy bien, estamos al final del camino. Porque la Biblia no registra que haya habido 4 ayes o 5 o una media docena de ayes. Solamente hay 3 ayes.
Entonces quiere decir que esta tierra solamente va a resistir esos ayes, esos tres. Ahora, el profeta nos dijo que cada ay, mire, y él lo pone de una manera tan maravillosa, dice que han representado un dolor de parto para el mundo. Como cuando una mujer va a dar a luz. Usted sabe que los dolores comienzan desde ¿cómo le pudiera llamar? Lo menos fuertes hasta el final. Cuando la mujer da a luz, vienen los dolores de parto más intensos. Es lo mismo con este mundo. El profeta de Dios dice, hoy se ha cumplido esta escritura, predicó el 19 de febrero del 65, párrafo 28. Y como los dolores de parto estremecieron al mundo. En la Primera Guerra Mundial, ella tuvo un dolor tremendo, porque tenía gas venenoso y las otras cosas que casi lograron destruir al mundo. Pero esto apenas era, como Jesús dijo, principio de dolores. Y en la Segunda Guerra Mundial, ella tuvo otro con dolor más fuerte. Tuvieron bombas aéreas y también la bomba atómica. Y dice el profeta, ella no puede soportar otro dolor de parto. Con estos proyectiles y cosas hoy en día, otra guerra más la sacará de órbita, pero ella ahora será librada y habrá una nueva tierra. La Biblia dice que la habrá. Entonces, en este dolor de parto, incluso usted sabe, los aviones apenas estaban casi prácticamente comenzando a hacer los primeros experimentos. Y como dijo el profeta, lo más lejos que pudieron llegar es con ese gas venenoso. En la Segunda Guerra ya fue otra historia. Porque lo que determinó el fin de esta guerra es cuando Estados Unidos lanza aquellas dos bombas en Japón. Escuche. Pero si hay un tercer ay, que es lo último que ha de resistir esta tierra, si uno piensa que este segundo ay fue doloroso y tremendo, espere al que viene. Porque entonces ya no será tanto dolores, ya no será tanto ejércitos en tierra, porque el profeta dijo que todo lo que se necesita es que un borracho, escuche, no un gran general, que un borracho que haya bebido suficiente vodka presione el botón. Esto es lo que le espera al mundo. Ahora, pero mire, en la profecía bíblica veamos exactamente veamos en la profecía bíblica la exactitud de lo que es la palabra de Dios. Porque estamos hablando de Israel. Para enfocar aquello que se refiere a Israel, vamos a ver la cronología bíblica. En Apocalipsis 9:12 dice, el primer ay es pasado, he aquí aún vienen aún dos ayes después de estas cosas. Mire, si nosotros vemos con entendimiento esta primera parte, quiere decir, si la Biblia dice que el primer ay es pasado, ¿qué es el primer ay? La Primera Guerra Mundial. Quiere decir que esto que vamos a estudiar tuvo que haber acontecido después del primer ay, porque la Biblia lo da como un evento pasado. O sea, esto de lo cual estamos hablando, que son las almas debajo del altar, esto tuvo que haber sucedido después de la Primera Guerra Mundial. No sé si me explique, espero que usted lo esté entendiendo. Ahora, la Primera Guerra Mundial sabemos que duró de 1914 a 1918. Pero mire, cuando la Biblia habla
de ese segundo ay es en Apocalipsis 11:14. Apocalipsis 11 tiene que ver con la predicación y el llamamiento de los 144,000 judíos. Pero mire, vayamos un versículo más adelante, o más bien Apocalipsis 11:14. Mire, recuerde, en Apocalipsis 9 nos dice que el primer ay ya pasó, o sea, la primera guerra ya pasó. Pero Apocalipsis 11:14 dice, el segundo ay es pasado, he aquí el tercer ay vendrá presto. ¿Qué quiere decir? Que estas almas debajo del altar llegaron ahí después del primer ay, o sea, después de la Primera Guerra Mundial. Y escuche, esto fue entre el periodo. Si la Biblia en Apocalipsis 11, que es el capítulo de los 144,000, la Biblia lo pone, o sea, que cuando el evangelio es predicado a estos 144,000, la Biblia lo pone como un evento pasado, que sería esto. Esto quiere decir, escuche, que esto sucedió entre Apocalipsis 9 y Apocalipsis 11. O sea, aquí en este ay. ¿Qué es este ay? El segundo ay es la Segunda Guerra Mundial. Mire, pero ¿qué es lo que sucede después de este ay? Leímos Apocalipsis 9:12. Vamos a ver el siguiente versículo, que es Apocalipsis 9, el versículo 13 y el versículo 14. Ahora, espero que usted haya entendido esto. Voy a bajar esto. A ver si alguien puede por ahí acomodar. Y voy a pedir a los hermanos que proyecten unas imágenes. Ahí está en la memoria que dice los 4 ángeles de Apocalipsis. Mire, Apocalipsis 9, 13 y 14. El sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz de los 4 cuernos del altar que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. ¿Cuántos ángeles fueron desatados? 4. El profeta, hermano Héctor, no sé si me pudieras traer donde está el láser, está ahí, lo dejé sobre el escritorio. El profeta en la primera cita que leí, que está en el 5º sello, en el párrafo 286, él menciona a estos 4 personajes. Mire, el asunto es que cuando uno lee la Biblia a través del mensaje, muchas veces la gente, siempre que escucha la palabra ángel, se quiere imaginar a un, gracias hermano, a un ser con alas. Ya sabemos que no. Ahora, usted dice, bueno, pero ¿por qué estos personajes tan nefastos se les puede llamar ángeles? Recuerde, el profeta dijo que hay mensajeros de vida, pero también hay mensajeros de muerte. Usted lo ha leído en la restauración del árbol novia. Él habla de 4 mensajeros de muerte que se comieron el árbol novia y 4 mensajeros de vida que la restauran. Estos, la Biblia dice que eran 4 ángeles que estaban en el río Éufrates. Y no eran ángeles de vida, sino eran ángeles de muerte. Ahí están los 4. Estos: Hitler, Eichmann, Mussolini y José Stalin. Estos personajes son aquellos que tuvieron que ver para que estas almas llegaran debajo del altar. Ahora, entonces dice la Biblia,
diciendo, Apocalipsis 9:14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Entonces, estos 4 ángeles que fueron desatados tenían que ser Adolfo Hitler, Benito Mussolini, José Stalin y Adolfo Eichmann. De acuerdo a los 4 nombres que el profeta menciona que martirizaron a los judíos bajo el segundo ay. El segundo ay, o sea, la Segunda Guerra Mundial, duró de 1939 a 1945. Pero escuche, cuando esos 4 ángeles fueron liberados, junto con ellos fue liberada una unción. Porque dice la Biblia en Apocalipsis 9, 15 y 16, ahora voy a avanzar en este mismo capítulo. Y fueron desatados, fueron liberados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora, día, mes y año, para matar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballo eran 200 millones. Y oí el número de ellos. Ahora puede ser que usted diga, bueno, pero ¿cómo nosotros podemos tener la certeza que estos 4 individuos son Apocalipsis 9, 14 y 15? Pero para eso hay un mensaje para probarlo. En Fiesta de las Trompetas, párrafo 159 al 151. Ahora noten, en Apocalipsis el capítulo 9 y el versículo 13, ahora fíjense muy bien, bajo la sexta trompeta, Apocalipsis 9:13, bajo la sexta trompeta, noten, ahora mire, el profeta dice, habían 200,000 jinetes. La Biblia dice que eran 200 millones. Mire, desde que Satanás fue echado del cielo con los ángeles caídos, ellos no anduvieron en Júpiter, en Mercurio, en alguna otra galaxia. Esos ángeles caídos fueron arrojados, dice la Biblia en Apocalipsis 12, a la tierra. Hermano, si el mundo de por sí está infestado de demonios, ahora piense que a los millones de demonios que están en el mundo para influenciar a la gente hacia el mal, se le agregan otros 200 millones, como si el mundo necesitara más demonios. Por eso el profeta dice, noten, claro que cuando él dice 200,000 jinetes, uno entiende que son 200 millones. Dice, habían 200,000 jinetes que habían estado atados en el río Éufrates, que fueron desatados bajo la sexta trompeta. Dice, ahora, no hay 200,000 jinetes en el mundo, pero había 200,000 jinetes, fíjense en eso, quiero que lo anoten para que lo puedan leer. Esos no eran caballos naturales, respiraban fuego y tenían corazas de jaspe y tenían colas. Y el extremo de la cola parecía una serpiente, tenían la cabeza de una culebra en el extremo de ella picando, ¿ven? Eran caballos espirituales. Pero mire lo que él dice, diablos espirituales. Caballos de guerra que habían estado atados en el Éufrates todos estos años, diablos sobrenaturales. Bueno, pero ok, no tenemos duda que el profeta dice que esos eran, porque recuerde que junto con esos 4 ángeles fueron liberados aquellos 200 millones de demonios. El profeta ya nos dice que no son caballos naturales, que son demonios espirituales. Y él dice, ¿qué es el viejo imperio romano siendo revivido? Usted dice, hermano, pero ¿qué tiene que ver el imperio romano con estos 4 personajes? Mire, la historia lo muestra que el Papa Pío XII
Si la iglesia tiene el poder, como decíamos el domingo pasado, si tiene los reyes a sus pies, ¿qué no podía haber dicho lo mismo a estos personajes? Y máxime que este era italiano. Y sabe una cosa, el Vaticano se convirtió en una nación dentro de otra nación bajo el gobierno de este personaje. Yo estuve en Roma hace algunos años y ahí en una plaza está el balcón desde el cual Benito Mussolini declaró que esa área, no recuerdo cuántas hectáreas son, esa área iba a ser exclusivamente para la iglesia de Roma y que se le iban a otorgar poderes soberanos. O sea, el gobierno de Italia no puede intervenir absolutamente en ningún asunto relacionado con el Vaticano. Fue este. Supongamos que Roma, si obtiene el favor de este personaje para obtener esa área, esas hectáreas donde está hoy en día el Vaticano, ¿qué acaso el Vaticano no les pudo haber dicho: hey, caballeros, detengan esa matanza, detengan todo aquello que están haciendo? Y una de las cosas que todavía se le reprocha a la Iglesia Católica fue que se quedaron mudos. Incluso hay fotos donde están grandes jerarcas del Tercer Reich, como se le llamaba, con el Papa Pío XII. ¿Por qué este Papa, con todo el poder que se le ha conferido, no fue capaz de detenerlos? No es que no haya sido capaz, lo que pasa es que así convenía a sus intereses. El Vaticano se queda por ahí atrás, sentado, viendo, mientras estos 4 ángeles destruyen a los judíos. ¿Sabe usted por qué? Porque una de las metas del Vaticano, según el doctor Rivera, ustedes han oído hablar de este personaje, Alberto Rivera, porque él fue jesuita, desde luego. Una de las metas del Vaticano es apoderarse de Jerusalén para trasladar el trono de Satanás allí. Mire, cuando el Papa Pablo VI fue en enero de 1964 a Israel, él nunca, mire, para que vea el desprecio que el Vaticano siente por los judíos, nunca dijo en su discurso, nunca se refirió a Israel como nación. ¿Por qué? Bueno, solamente para mostrar el desprecio. ¿Qué le costaba? Para comenzar, estaba en una tierra que no era de él. Era un intruso. Pero nunca reconoció a Israel como nación en su discurso, ¿no? ¿Por qué? Porque el odio de ellos sigue allí. Por eso ellos en la Segunda Guerra Mundial callaron. El Vaticano cayó. Que estos 4 ángeles hicieran lo que hicieron, para ellos les pasó de noche. No estaban enterados de lo que estaba sucediendo. Mire, y así es el Vaticano. Cuando su propio benefactor, este personaje, le cede esa área de territorio para que sea una nación dentro de otra nación, cuando lo vieron en desgracia, lo abandonaron a su suerte. Que los partisianos hagan con él lo que hagan, y lo hicieron. Si hubo alguien que murió una muerte vergonzosa, fue este. Imagine usted expuesto, desnudo, con su esposa ahí, colgados de un muro, con la cabeza hacia abajo, ambos. Y ahí están las fotos, si usted las quiere verificar. Ahora, entonces, dice el profeta, ¿qué es el viejo imperio romano siendo revivido?
la persecución de los judíos. Ahora, ya no bajo el general Tito, sino bajo estos individuos. Habían estado atados por casi 2000 años en el río Éufrates. No podían cruzar hacia la promesa. Una secta religiosa que estaba tratando de llegar al otro lado. El Éufrates, ustedes saben, pasaba por el Edén, pero fueron atados allí 200,000 diablos de persecución. Y fíjense en lo que pasa bajo la sexta trompeta. Ellos fueron desatados contra los judíos. Estos 4 ángeles fueron desatados con una unción específica hacia los judíos. Y como decíamos el otro domingo, el profeta de Dios dijo, así como el Señor endureció el corazón de Faraón para lograr su propio propósito. Mire, a veces la gente piensa que cuando los vientos son contrarios, que Dios permite eso como una maldad hacia uno, pero Dios siempre tiene un propósito. El hecho de que Dios mismo, porque yo a veces me pregunto, hermano, parecía que Faraón, ante la primera plaga, de pronto le está tomando agua y el agua se tiñe de rojo. ¿Y qué es? Sangre. Hubiera dicho, bueno, esto está raro, esto tiene que ser un poder sobrenatural. ¿Sabe? En vez de eso, ¿qué fue lo que hizo? Mandó traer a sus magos que hicieran lo mismo. Escuche, con la tercera plaga, que fue donde ya los magos de Egipto no pudieron hacer nada, porque eso tenía que ver con un poder creativo. Porque la Biblia dice que Moisés le dijo a Aarón que levantara que lanzara del polvo de la tierra, y ese polvo se convirtió en piojos. La Biblia dice que los magos intentaron hacer lo mismo y ya no pudieron. Bueno, Faraón hubiera dicho, bueno, esto está tremendo, ya esto mis magos ya no lo pueden hacer. La quinta plaga, la cuarta, la novena plaga. ¿Cómo es que un hombre podía mantenerse todavía en su misma posición y decir, no salen? Hermano, eso ningún ser humano puede soportar semejante presión. Pero uno dice, ¿por qué la resistió hasta la 10ª plaga? Hasta que tuvo que ver a su propio primogénito muerto. Porque no era Faraón, era Dios endureciendo su corazón. Uno dice, ¿cómo es que estos personajes, principalmente Hitler, que fue el artífice de todo esto, cómo un hombre puede resistir hasta el final? Porque no era Adolfo Hitler. Ahora escuche, ¿para qué fue endurecido el corazón de Faraón? Para forzar los eventos y que Israel pudiera salir en el primer éxodo. ¿Para qué Dios endurece el corazón de Hitler? Para forzar los eventos y que Israel pudiese regresar a su patria. Ya vimos la historia de eso, que desde a finales del siglo XIX habían personas que querían que Israel tuviera una patria. Bueno, pero ¿por qué no lo lograron? Ni siquiera a principios del siglo XX. Fue hasta que el velo fue recorrido, como decíamos la otra vez, ¿cómo se llama este hombre? Le decían Ike. Eisenhower. Llevó a aquellos camarógrafos y recorrieron la cortina y les mostró los horrores de la guerra. Fue hasta entonces que el mundo estuvo dispuesto en crear el Estado de Israel. ¿Pero por qué fue? Porque el corazón de este individuo fue endurecido. Ahora, dice el profeta de Dios, ellos fueron desatados contra los judíos, la persecución de los judíos, diablos sobrenaturales, casi 2000 años. Luego desatados por Stalin, Hitler contra los judíos. Usted dirá, pero eso no es romano. Es el mismo espíritu.
hicieron las mismas cosas que le hicieron a los cristianos en los antiguos días paganos de Roma. Ahora observen al Israel natural y a la iglesia espiritual ahora mientras los separamos aquí. Fueron desatados contra los judíos. En el párrafo 207 al 208 el profeta y ahora se refiere a los cristianos, dice: mientras este grupo aquí tiene 2000 atados en el río Éufrates y han estado atados por 2000 años, también esa iglesia ha atado al Espíritu Santo por casi 2000 años. Bajo martirio allá y bajo las edades de la iglesia ha estado atado, no en el río Éufrates, sino a las puertas de credos y dogmas, de manera que el Espíritu Santo no puede obrar en la iglesia por causa de sistemas hechos por el hombre. Pero ella va a ser liberada, ella va a volver. Eso es lo que la Biblia dice. Y esos dos se encuentran en los campos de batalla, Lucifer y Miguel, una vez más como en el principio. Han estado atados por casi 2000 años. Mire, esto es tremendo. Lucifer y Miguel. En el principio hubo una batalla en el cielo. El ejército de Lucifer, que eran la mayoría, eran 2/3 partes, y el ejército de Miguel se enfrentaron. Los integrantes del ejército de Miguel, porque la Biblia dice que Satanás, ahora la Biblia dice que fue una 1/3 parte, pero Zacarías dice que fueron 2/3 partes, y el profeta de Dios dice que fueron 2/3 partes las que se rebelaron en contra de Dios. Ellos se afiliaron, se pusieron a la orden de su general, el cual era Satanás. Él pensó que porque eran la mayoría habían de ganar, pero el profeta dice que las batallas se pelean por principios. Miguel y su pequeño ejército estaban destinados a ganar, y ganaron porque tenían el principio correcto. Satanás con su cola, con su cuento, arrastró 2/3 partes de las estrellas. Pero ¿qué de aquellos que no se tragaron el cuento? Si eran estrellas también, nosotros, la simiente de Abraham, fuimos comparados con estrellas. Pero escuche, aquella batalla no fue entre Dios y Satanás, fue entre el ejército de Gabriel o el ejército de Miguel y el ejército de Satanás. Si los ángeles caídos, las estrellas caídas tenían un líder, nosotros teníamos otro. Por eso, la postura que cada persona muestre en esta mañana no es casual. Esa fue la postura que asumimos antes de la fundación del mundo, de pararnos al lado de nuestro Miguel, del profeta de Dios, creer este mensaje y defender este mensaje. Deje que los demás hagan lo que quieran, que tengan sus propias revelaciones. Nosotros no tenemos una nueva doctrina, tenemos la única doctrina pura y original. Por eso dice el profeta de Dios. Y estos dos se encuentran en los campos de batalla, Lucifer y Miguel, una vez más, como en el principio. Han estado atados por casi 2000 años, casi 2000 años. No exactamente 2000, porque los romanos siguieron yendo. Tito en el año 96 después de Cristo y así sucesivamente mataron a los judíos, los romanos. ¿Quién fue el que mató a los judíos? ¿Quién era Tito? Un general romano. La sangre corrió hasta afuera de las puertas allá, hasta la y los mató. Las mujeres y niños y todo. ¿No dice en Ezequiel 9 que harían eso?
pasa por en medio de la ciudad y ponles una señal a las personas que gimen y claman, el Espíritu Santo. Y el resto de ellos, los verdugos han llegado, que habían estado atados, los detuvo hasta que salieron y mataron todo lo que había ahí, mujercitas, mujeres, niños, bebés y todo lo demás fueron matados exactamente. Entonces, estos 4 ángeles fueron aquellos que después del holocausto, o ellos, después de que la guerra terminó, obligaron al mundo, aunque algunos ya estaban muertos, obligaron a que el mundo volteara la vista para ver a Israel. Israel no hubiera podido salir en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, si Dios no hubiera endurecido el corazón de Faraón. En este tiempo, el pueblo de Israel, la nación de Israel, no hubiera sido manifestada si el Señor no hubiera endurecido también el corazón de este personaje para hacer cumplir el propósito de Dios. El hombre muchas veces, en un arranque de soberbia, el ser humano, piensan que ellos pueden hacer las cosas a su manera y que las pueden hacer mejor que Dios. Pero ¿sabe una cosa? No saben que son solamente marionetas en las manos de Dios para cumplir el propósito de Dios. Y veamos esto. Tiempo atrás vimos que Israel en Mateo 27, 25 contrajeron una deuda cuando dijeron, ¿qué? Su sangre. La sangre de Jesús sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso Pedro en el día de Pentecostés les dio esa oportunidad y les dijo, porque la promesa es para vosotros, ustedes judíos, pero no solamente es para ustedes, sino para sus hijos. Los judíos voy a decirlo de esta manera, que se acogieron a esa amnistía que el Señor les estaba dando. Quizá muchos de ellos estaban en Mateo 27 enardecidos diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle, quizá levantando su puño de esta manera. Pero Dios, que es rico en misericordia, en Pentecostés les dio una oportunidad. Aquellos que no se quisieron acoger a la amnistía que el Espíritu Santo a través de Pedro les estaba dando, quedaron como culpables. Y el primer pago, que era sangre por sangre, lo pagaron cuando el general romano rodea a Jerusalén. Ya vimos eso en la historia. En el año 70 dieron el primer abono. En todas las revueltas, los judíos fueron dando un abono tras otro. Mire, por eso Dios no podía tratar con Israel hasta que la deuda estuviera finiquitada. ¿Y cuál fue la última deuda? O más bien, ¿cuál fue el último abono con el cual ellos finiquitan la deuda? Lo que estos individuos produjeron. 6 millones de judíos tuvieron que morir para que entonces aquella deuda quedara finiquitada. Porque es a partir de allí, claro, nosotros entendemos el plan del Señor, es a partir de allí que el Señor comenzó a lidiar, no de una manera directa, pero ya estaba en paz, ellos estaban en paz con Dios. Y el Señor forzó las circunstancias para que el pueblo de Israel tuviera su propia tierra, que es donde están hoy. Por eso fue con el holocausto que Israel saldó su deuda que contrajeron en Mateo 27, 25. Ahora, ya vimos quiénes son las almas debajo del altar y bajo qué circunstancias llegaron allí. Pero otra de las cosas que Juan nota es la actitud
que ellos tenían. Porque dice, y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Creo que ya entendemos bien el versículo 9. Pero en el versículo, Juan ve, lo primero que ve es que debajo del altar hay unas almas y que llegaron allí como mártires. ¿Cuál fue su delito o cuál era el testimonio? Bueno, la palabra de Dios y el testimonio que ellos tenían como judíos. El profeta ya nos explicó eso. La siguiente cosa que Juan ve, recuerde, y siguen estando debajo del altar, o sea, siguen estando en la sexta dimensión. La siguiente cosa que Juan ve fue la actitud que ellos tenían, porque dice el verso 10, y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas? Pero no solamente eso, y vengas, o sea, claman por venganza. Vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Mire, si yo entiendo la Biblia correctamente, estas almas, estos judíos que estaban, que están debajo del altar en esa sexta dimensión, allí están clamando venganza. Eso es lo que dice la Biblia. Y no solamente eso, sino que dice que estaban clamando, quiere decir, o sea, en voz alta, estaban reclamando a gritos sus demandas. ¿Cuál era el reclamo? Juicio y venganza. Que tú los juzgues para que nos vengues. Mire, y todavía, y otra, una vez más, pensemos en esto. La naturaleza del hombre natural siempre será intentar vengarse de un mal que le hagan. El hombre natural. La novia de Cristo tiene el Espíritu de Cristo en ella. Y si tiene el Espíritu de Cristo en ella, tendrá que tener la misma actitud de Cristo. Porque por eso, si alguien que profesa ser cristiano busca vengarse ante un mal que le han hecho, lo único que está mostrando es que no tiene el Espíritu de Cristo. Aun cuando pueda esgrimir muchas razones y justificaciones, sí, yo me quiero vengar porque me hicieron esto y esto, y tiene una lista interminable de justificaciones. Si tiene esa actitud, es porque el Espíritu de Cristo no está en esa persona. Porque el Espíritu de Cristo, mire, el profeta dijo que el Espíritu Santo no se va a comportar bien en una persona y se va a comportar mal en otra. O sea, el Espíritu Santo se va a comportar igual en cualquier persona. Todos sabemos que Cristo, que es el principal ejemplo, nunca pidió venganza contra sus agresores. Por el contrario, pidió perdón por ellos cuando dijo en Lucas 23:34, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Uno dice, hermano, pero es que era el Señor Jesús, él podía cumplir la palabra y más que eso, pero nosotros no somos el Señor Jesús. Pero en el libro de los Hechos encontramos ya no a Jesús, sino a un diácono de la iglesia primitiva que se llamaba Esteban. Pero la Biblia dice, cuando habla de Esteban, que Esteban era un hombre lleno del Espíritu de Dios o del Espíritu Santo y de sabiduría. Mire, por eso la Biblia lo pone en este orden. ¿De qué le hubiera servido a Esteban tener sabiduría sin el Espíritu de Dios? Dijo Pablo, sería como un símbolo que retiñe. Primero, que tenga el Espíritu Santo en su corazón y después que el Señor agregue lo que Él quiera agregar. Esteban, sin duda alguna el más sobresaliente de aquellos diáconos, él comenzó a testificar de lo que era Jesucristo. Y desde luego que a los judíos eso no les gustaba.
Incluso dice la Biblia que mientras él hablaba, ellos hicieron esto. No queremos escuchar a ese personaje. Él lo paró. Llegó un momento, mire, escuche, porque si la persona tiene un mal espíritu, eventualmente ese espíritu se va a manifestar. Primero, se taparon los oídos. La siguiente cosa que dice la Biblia es que como Esteban no paraba y no paraba de hablar, ellos comenzaron a crujir los dientes. ¿Qué hablaba esto? Que estaban pasando de la intolerancia al enojo, a la ira. Cuando él cruje los dientes es porque está enojado y hay que tener cuidado con ese individuo. Y al final, la intolerancia los lleva a la ira y la ira los lleva a la violencia. Ya definitivamente no lo pudieron soportar. Lo sacan, aquí, ahí en Jerusalén todavía están esas escalinatas en una puerta que le llaman la puerta de San Esteban. Y el judío decía que por ahí cuando sacaron a Esteban, no crea usted que lo llevaban, caballero, le invitamos a abandonar los muros de Jerusalén. Lo iban maltratando y el pobre individuo aún se tropezó en aquellas escalinatas y cayó allá. ¿Y qué fue lo que hicieron? Comenzaron a lanzarle piedras hasta que lo mataron. Oiga, cómo, mire, y esto, hermano, es un gran ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Si una persona está en desacuerdo conmigo ante la doctrina, o yo con una persona, lo mínimo que el Señor nos exige es que seamos tolerantes. Cada persona tiene el derecho de creer y practicar lo que sea su convicción. Ellos no. Eran intolerantes. Después estuvieron llenos de ira y tercero, eso los llevó a la violencia. Cuando Esteban comenzó a sentir las primeras piedras, porque él sabía que ellos estaban decididos a matarlo, lo cual lograron. Esteban, ahora recuerde, Esteban era un judío, espero que no se le vaya esto. Esteban era un judío. Él pudo haber reaccionado como un judío. Pero ¿sabe una cosa? Esteban no reaccionó ni como un judío ni como un gentil, reaccionó como un hijo de Dios. ¿Cuál fue su reacción en Hechos 7:60? Y puesto de rodillas, ya en su último estado de conciencia, clamó a gran voz. Mire, estas almas debajo del altar estaban clamando a gran voz, diciendo: Señor, júzganos y vénganos. Esteban, en vez de decir esto: Señor, no te vayas a olvidar de estos individuos que ahorita que yo ya esté muerto, que les caiga un rayo y que los elimine a todos. ¿Cuál fue la actitud de Esteban? Señor, no les imputes este pecado. Esa es la actitud de la novia. Esa es la actitud de un hijo de Dios. Por eso lo que hacía, hermano, lo que hacía la diferencia entre Esteban, el judío Esteban, y cualquier otro judío, es que Esteban tenía el Espíritu Santo. Y estoy casi terminando con esto. Y uno dice: bueno, ese es el Señor Jesús, ese es Esteban. Pero ahora, ¿qué de nosotros en esta mañana? Mire, Pablo está diciendo en Romanos 12, versículos 17 al 21: no paguéis a nadie mal por mal. ¿A quién nos está hablando Pablo? A mí, a usted en esta mañana. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. O sea, en lo que a ustedes concierne, estén en paz con todo el mundo.
Y luego Pablo dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes de lugar a la ira, porque está escrito, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Mire, pero yo creo que aquí esto ha llegado a estar más delgado. Le voy a decir por qué. Muchas veces cuando una persona la agravian, invoca esta escritura y dice, bueno, Señor, como yo no me puedo vengar, tú hazlo. Yo creo que la actitud de la novia ni siquiera es esa. Si yo no me puedo vengar, Señor, tampoco tú. No te vengues tampoco, Señor, de ellos. Ese es el Espíritu de Cristo en una persona. Porque a veces como manera de, bueno, ya, ok, de un relajamiento, dicen, Señor, pues yo no me puedo vengar porque tú dijiste que no lo debo hacer, pero Señor, tú sabrás cómo hacerlo y yo no te voy a sugerir que les caiga un rayo, que los atropellen en la autopista o algo, Señor, que los asalten y que ahí una bala perdida los mate. Tú, Señor, tú, yo no puedo hacer eso, pero tú lo puedes hacer. Yo creo que tampoco no es una actitud de un cristiano. La actitud del cristiano es como la de Esteban. Señor, tú no les imputes este pecado. No, o sea, no se los tomes en cuenta, Señor. Por eso, mire, eso es lo que sigue diciendo Pablo. Y no solamente eso. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Y aquí está el antídoto, la vacuna más efectiva contra la venganza, si alguien es capaz de decir, Señor, yo quiero ese antídoto. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Ahora esa es la actitud de un cristiano regenerado por el Espíritu Santo. Pero regresamos otra vez a esas almas del altar. No he perdido la ruta, ni he perdido el tema. ¿Cómo podemos nosotros entender que ellos están exactamente en el mismo lugar donde está la novia que tiene estas características que acabamos de leer, la novia que tiene el Espíritu de Cristo en ella y que actúa como Cristo? ¿Cómo podemos entender que estos judíos están en la sexta dimensión y allá, no aquí en la tierra, allá están pidiendo venganza? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque eso es la naturaleza del hombre natural. Ellos no fueron convertidos. Ellos nacieron judíos y murieron siendo judíos. Con su propia naturaleza, con su propia ira, con todo lo que uno le pudiera agregar de cualquier ser humano. Por eso recuerde, la gente piensa que el día que se muera, que en el cielo va a cambiar. No, permítame decirle que no. La muerte no cambia ni la actitud ni la naturaleza de nadie. O sea, la muerte no tiene ningún poder para transformar. Es el poder de Dios el que transforma a la persona. Porque la Biblia dice en el libro de, creo que es en Eclesiastés, al lado que el árbol se inclina es al lado que el árbol cae. Pero entonces, otra vez, ¿por qué están allí? Mire, esto lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver, a estudiar la naturaleza de algunos judíos, porque esa era parte de la naturaleza humana, el vengarse. Y sabe una cosa, con esto termino. Ellos tenían la ley y la ley les prohibía vengarse. Pero bueno, ¿por qué con todo y eso están pidiendo venganza? Esta es una de las cosas que la Biblia que vamos a estudiar respecto a la actitud que tenían estos judíos. Hoy vamos a terminar hasta aquí.
y después continuaremos y para ver por qué están allá inclusive con esta actitud. Y yo creo que eso, hermano, eso nosotros solamente lo podemos tener claro a través del mensaje que Dios envió. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te agradecemos porque tú nos permitiste avanzar hasta aquí, Señor. Padre, estudiando estas cosas tan maravillosas y tan preciosas de tu palabra, Señor. Padre, te ruego, Dios, que sean una revelación para nosotros, Señor, ya que ese es el propósito por el cual fueron enviadas, Señor Jesús. Padre, te ruego, Dios, que estas palabras que hemos escuchado, porque yo creo que así es tu palabra, no solamente es, oh Dios, para examinar la historia judía, aquellas cosas que han sucedido con los judíos, pero Padre, tu palabra también nunca, Señor Jesús, nos pasará por alto a nosotros, Señor, al hablar algo que pueda ayudarnos, Señor, en nuestra vida, en nuestro diario caminar, Señor Jesús. Padre, tu palabra, Dios, porque tu palabra siempre será para bien para nosotros, Señor. Y te damos gracias por ella, Señor. Gracias por tu santa y bendita palabra. Ponla en nuestros corazones, Señor Jesús. Padre, que en esta mañana, Dios, tu Espíritu Santo, pueda colocar estas palabras en nuestros corazones, no solamente, Dios, para conocer aquellas cosas, aquello que ha acontecido con los judíos, el plan tuyo para ellos, Señor, sino también la porción que a nosotros nos corresponde, Señor Jesús. Padre, de nuestra actitud como cristianos, Señor. Yo te agradezco, Dios, en esta mañana por tu palabra. Colócala en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Entonemos un canto, hermano. Hay un cantito por ahí, nos tengan un himnario. Y la otra vez me estaba acordando, dije, ya tenemos tiempo que no lo entonamos en la iglesia. Y quisiera que lo pudiéramos entonar en esta mañana. Ese es un canto de aquellos cantos antiguos pentecostales. Contento estoy. ¿Por qué estamos contentos? Pues sé que Cristo me ama. Hermano, eso es lo que puede producir el mayor contentamiento en cualquier hijo de Dios. Número 45. Muy bien, si lo puede comenzar. Si en su furor me asalta el enemigo, y si en mi ser el sol no irradia luz, no temeré si Dios está conmigo. Contento estoy de andar con mi Jesús. Contento estoy. Lo suyo siempre guardará. Y al ascender a la mansión celeste, con él